¿Por qué nadie me reconoce? Todo empezó con un choque menor que me dejó inconsciente por unos 30 segundos. Cuando desperté en la cama del hospital, mi novio Lucas estaba parado en la puerta con cara de confundido. Lo llamé por su nombre y él se dio vuelta para preguntarle a la enfermera quién era yo y por qué sabía su nombre. Cuando le dije que era yo, retrocedió y dijo que su novia se suponía que estaba en esta habitación. La enfermera tuvo que convencerlo de que le estaba diciendo la verdad y él no dejaba de mirarme como si fuera una desconocida. Sentí un nudo en el estómago que no podía deshacer. Fui al baño y me miré al espejo esperando ver moretones o hinchazón o algo que explicara su reacción. Me veía exactamente igual que siempre, con mis ojos marrones y la cicatriz en el mentón de cuando me caí de la bici de chica. Nada era diferente, pero Lucas no dejaba de mirarme con esa expresión perturbada. Llegó mi mamá y la enfermera tuvo que señalarme 3 veces antes de que se acercara. No paraba de tocarme la cara diciendo, ¿qué te pasó? Una y otra vez. Cuando le pregunté qué quería decir, se largó a llorar y no pudo explicarlo. Seguía diciendo que me veía rara, pero no decía cómo. El miedo en sus ojos me daban ganas de vomitar. El médico comparó mi cara con la foto de mi DNI e inmediatamente estuvo de acuerdo en que algo era diferente, aunque no podía identificar qué. Ordenó una tomografía pensando que tal vez había alguna hinchazón o lesión sutil que afectaba mi apariencia. Todo salió normal, sin lesiones más allá de un latigazo cervical leve. No dejaba de mirar entre mi cara y mi foto diciendo que la estructura ósea era idéntica, pero que claramente parecía una persona diferente. No tenía explicación médica para eso, y yo le seguía diciendo que era porque me veía igual, y él me palmeó el hombro con condescendencia. Le mostré a Lucas algunas selfies viejas y saqué una nueva para comparar y le dije, ¿ves? Es igual. Pero él señaló mi foto vieja y dijo, esa sos vos. Después señaló la nueva y dijo, esa es otra persona. Yo estaba mirando 2 fotos idénticas y no podía parar de temblar. Mi compañera de departamento gritó cuando entré al depa y amenazó con llamar a la policía si no me iba. Tuve que mostrarle mi DNI y las llaves y recitar detalles que solo yo sabría antes de que creyera que era yo. No paraba de decir que mi cara era completamente diferente, pero no podía describir cómo. Solo decía que todo estaba mal y empezó a dormir en lo de su novio. Me sentía tan sola que no podía respirar. En el trabajo, seguridad no me dejó entrar porque la foto de mi credencial no coincidía con mi cara. Mi jefa tuvo que bajar y hasta ella dudó antes de confirmar que era yo. Me sugirió que me tomara unas semanas libres para recuperarme del accidente, aunque no tenía lesiones visibles. Mis compañeros cuchicheaban cada vez que pasaba y evitaban hacer contacto visual. Fui a un oftalmólogo pensando que tal vez el accidente había dañado mi visión de alguna forma específica que me hacía ver mi cara vieja en los espejos. Hizo todas las pruebas que se le ocurrieron y dijo que mi visión era perfecta. Cuando le pregunté si me veía diferente a mi foto del DNI, se puso incómodo y dijo que no estaba calificado para responder eso. Hasta el médico me tenía miedo. Mis amigos dejaron de invitarme a lugares y cuando los enfrenté, dijeron que estar cerca mío les hacía sentir raro. Mi mejor amiga dijo que mirarme le daba escalofríos porque parecía alguien usando mi piel. Cuando le pedí que explicara, solo negó con la cabeza y dijo que no podía ponerlo en palabras, pero que ya no era yo. Probé todo para averiguar qué estaban viendo, incluyendo ir a 3 cirujanos plásticos diferentes para consultas. Todos dijeron que mi cara era simétrica y normal, pero cuando les pregunté si coincidía con mis fotos, se quedaron callados. Uno finalmente dijo que la estructura ósea era la misma, pero que algo más era diferente que no podía explicar médicamente. Lucas cortó conmigo después de 2 semanas. Dijo que no podía fingir que yo era la misma persona. Dijo que besarme se sentía como engañar a su verdadera novia que desapareció en ese accidente. Cuando le rogué que me dijera que era diferente en mi cara, solo dijo, «Tenés los ojos de otra persona», aunque eran del mismo marrón de siempre. Lloré hasta que no pude ver más. Empecé a usar anteojos de sol y barbijo en todos lados para evitar las reacciones de la gente. El cajero del súper que me conocía hacía años me preguntó si era nueva en el barrio. Mi vecina mayor, a quien había ayudado todas las semanas, llamó a la policía cuando intenté traerle el correo diciendo que una extraña estaba intentando entrar. Estaba desapareciendo de mi propia vida. 3 meses después había perdido mi trabajo y la mayoría de mis amigos. Hasta mi mamá apenas podía mirarme. Pasaba horas mirándome en espejos, tratando de ver lo que todos los demás veían, pero siempre era solo mi cara normal mirándome de vuelta. Sentía que me estaba volviendo loca, insistiendo en que me veía igual cuando el mundo entero decía que no. Entonces encontré un grupo de apoyo online para personas con la ilusión de Capgras, excepto que eran los familiares de personas que habían tenido accidentes. Todos describían que sus seres queridos se veían exactamente igual, pero se sentían fundamentalmente mal al mirarlos. Una mujer dijo que la cara de su hija era técnicamente idéntica, pero algo detrás de ella había cambiado. Estaba leyendo los posts cuando encontré uno de Lucas describiéndome. Decía que su novia había tenido un accidente menor y ahora usaba la cara de una extraña, aunque las fotografías no mostraban diferencia. Los comentarios decían lo mismo le había pasado a alguien que conocían. Y siempre empezaba de la misma manera. Cada caso comenzaba con un accidente menor donde la persona estaba inconsciente por exactamente 30 segundos. Se me helaron las manos cuando me di cuenta de que éramos cientos, y todos pensábamos que nos veíamos exactamente igual. Hice clic en el primer post y empecé a leer cada historia del foro. Me temblaban tanto las manos que tuve que dejar la laptop en el escritorio en lugar de sostenerla.
El patrón aparecía en cada post. Alguien tenía un accidente menor. Quedaban inconscientes por exactamente 30 segundos. Cuando despertaban, todos los que los amaban veían a un extraño usando su cara. Los detalles cambiaban, pero el núcleo era siempre el mismo. Una mujer en Córdoba describía a su marido retrocediendo de su cama de hospital. Un hombre en Buenos Aires hablaba de su mamá llorando y diciendo que se veía mal. Una estudiante universitaria en Mendoza escribió sobre su compañera de cuarto llamando a seguridad del campus. Seguí scrollando hasta que me ardieron los ojos. Cada historia podría haber sido la mía. Encontré el post de Lucas de nuevo y lo guardé en favoritos. Después lo leí 3 veces más, aunque cada palabra se sentía como un cuchillo. Me describía perfectamente, pero decía que ya no era yo. Hablaba de cómo mi cara era idéntica en las fotos, pero estaba mal en persona. Decía que otra gente estaba de acuerdo con él en que algo había cambiado. Los comentarios bajo su post estaban llenos de gente diciendo que lo mismo le había pasado a sus seres queridos. No estaba loca. Esto era real y le estaba pasando a cientos de personas. Creé una cuenta en el foro a las 2 de la mañana porque igual no podía dormir. Mis dedos se movían rápido por el teclado mientras escribía todo. El accidente, la reacción de Lucas. Mi mamá tocándome la cara y llorando. El médico comparándome con mi DNI. Mi compañera de cuarto gritando. Seguridad no dejándome entrar al trabajo. Mi jefa sugiriendo que me tomara tiempo libre. El oftalmólogo poniéndose incómodo. Mi mejor amiga diciendo que parecía alguien usando mi piel. Los cirujanos plásticos quedándose callados. Lucas cortando conmigo. Perdiendo mi trabajo. Mi vecina mayor llamando a la policía. 3 meses de mi vida desmoronándose mientras me veía exactamente igual en cada espejo. Apreté publicar y me recosté sintiendo como si acabara de confesar algo enorme. En 20 minutos, 5 personas respondieron. Cada una compartió una línea de tiempo casi idéntica. Accidente menor. 30 segundos inconsciente. Todos los que conocían veían a un extraño. Trabajos perdidos. Relaciones perdidas. Vidas enteras perdidas. Una persona dijo que llevaba lidiando con esto hacía 8 meses. Otra dijo 1 año. Todas decían lo mismo que yo había estado pensando. No estamos locas. Algo real nos pasó. El alivio me golpeó tan fuerte que empecé a llorar. No el llanto asustado y confundido de antes. Esto era diferente. Alguien me creía. Varias personas. Ya no estaba sola. Lloré más fuerte de lo que había llorado en semanas y se sentía bien en lugar de terrible. Me apareció un mensaje directo en la pantalla. Caro Ríos se presentó como la moderadora del foro. Preguntó si estaría dispuesta a compartir detalles específicos para su planilla de seguimiento. Explicó que había estado documentando casos durante 8 meses después de que le pasara a su hermana menor. Tenía datos de más de 300 personas. Quería saber las circunstancias exactas del accidente, duración de la inconsciencia, cambios en las relaciones, pruebas médicas, todo. Le respondí que sí inmediatamente. Alguien estaba tomando esto lo suficientemente en serio como para rastrearlo como datos reales. Alguien estaba organizando información en lugar de solo compartir historias. Me sentí agradecida de una manera que no había sentido desde antes del accidente. Caro me envió un link a un cuestionario detallado. Pasé todo el día siguiente llenándolo. Preguntas sobre el lugar del accidente. Hora del día. Condiciones climáticas. Tipo de impacto. Tiempo de respuesta médica. Preguntas sobre mis relaciones antes y cómo reaccionó cada persona después. Preguntas sobre cada prueba médica que me había hecho y qué dijeron los médicos. Preguntas sobre mi situación de vivienda actual. Estado laboral. Salud mental. El formato estructurado me ayudó a ver patrones que había pasado por alto mientras entraba en pánico. Todo conectaba. Los 30 segundos de inconsciencia. La reacción universal de la gente que me conocía de antes. La falta de reacción de los extraños. Cuando envié el cuestionario, Caro respondió en 1 hora. Dijo que mi caso encajaba perfectamente en el perfil. Cada detalle coincidía con el patrón que había estado rastreando. Programó una videollamada conmigo para la noche siguiente. Durante la llamada, la cara de Caro llenó mi pantalla. Se veía normal y amigable y me pregunté si su hermana veía algo mal cuando la miraba. Explicó que había estado tratando de que investigadores se interesaran en estudiar esto. Mostró gráficos mostrando ubicaciones de accidentes agrupadas en ciertas áreas. Cuadros mostrando duración de inconsciencia siempre aterrizando en exactamente 30 segundos. Datos sobre rupturas de relaciones siguiendo líneas de tiempo predecibles. Los gráficos hacían que se viera científico y real en lugar de alguna maldición rara. Había documentado todo. Los datos eran tanto validantes como aterradores. Esto era real. Esto estaba documentado. Esto le estaba pasando a cientos de personas y nadie fuera de nuestro grupo parecía importarle o creerlo. Caro mencionó durante nuestra llamada que había estado en contacto con un neurólogo llamado Dr. Martín Rojas. Se especializaba en trastornos de reconocimiento facial. Había expresado interés en estudiar nuestro grupo, pero necesitaba aprobación de su universidad y financiamiento para hacer investigación real. Preguntó si estaría dispuesta a participar en un estudio si conseguía autorización. Dije que sí antes de que terminara de preguntar. Estaba desesperada por cualquier explicación científica que pudiera ayudar a la gente a entender qué nos estaba pasando. La cara de Caro se puso seria, y me advirtió que incluso si probábamos que esto era un problema neurológico del lado del observador, eso no arreglaría mágicamente mis relaciones. La gente que me veía mal tal vez nunca me vería bien de nuevo.
La honestidad dolió, pero aprecié que no me diera falsas esperanzas. Al menos tendría pruebas. No estaba mintiendo ni estaba loca. Esa noche recibí un email del doctor Rojas directamente. Se presentó y dijo que Caro le había dado mi información de contacto. Preguntó si podíamos programar una consulta preliminar. Su tono se sentía profesional pero genuinamente curioso en lugar de escéptico como habían sido los otros médicos. Quería entender qué estaba pasando en lugar de descartarlo. Respondí en minutos ofreciendo mi disponibilidad para toda la semana siguiente. La consulta fue por videollamada 2 días después. El doctor Rojas apareció en pantalla usando anteojos y sentado en lo que parecía una oficina universitaria. Hizo preguntas detalladas sobre la línea de tiempo exacta de los eventos. Quería saber las palabras específicas que la gente usaba para describir qué parecía mal en mi cara. Preguntó si los extraños reaccionaban diferente a la gente que me conocía antes del accidente. Respondí todo lo más cuidadosamente que pude. Traté de no sonar desesperada porque él tuviera respuestas aunque lo estaba. El doctor Rojas explicó su hipótesis de trabajo después de que terminé de responder sus preguntas. Pensaba que el accidente de alguna manera interrumpió los circuitos de reconocimiento afectivo y la gente que me conocía, sus cerebros todavía podían reconocer mi cara visualmente y emparejarla con recuerdos, pero la respuesta emocional que debería venir con ver a alguien familiar estaba desemparejada o faltaba. Así que su mente consciente decía, esta es ella, mientras su cerebro emocional gritaba que algo estaba mal. Enfatizó que esto era solo preliminar y necesitaría pruebas extensivas para confirmar, pero la idea de que el problema estaba en sus cerebros y no en mi cara real me hizo sentir menos como un monstruo por primera vez en 3 meses. El doctor Rojas se inclinó hacia adelante en la pantalla y empezó a explicar cómo funcionaría el estudio. Dijo que adjuntarían pequeños sensores a las caras de personas que me conocían antes del accidente para medir movimientos musculares diminutos cuando miraran fotos mías. Cámaras de seguimiento ocular registrarían exactamente dónde se enfocaba su mirada y cuánto miraban diferentes partes de mi cara. Después compararían esas lecturas con cómo respondían extraños a las mismas fotos. Si su teoría era correcta, la gente que me conocía antes mostraría procesamiento visual normal, pero respuestas emocionales raras en los músculos faciales y dilatación pupilar. Las palabras técnicas me confundieron, pero la idea básica tenía sentido: probar que sus cerebros estaban reaccionando extraño, no que mi cara realmente cambió. Le dije que haría cualquier prueba que necesitara y traería a quien quisiera estudiar. Asintió y explicó los próximos pasos antes de empezar cualquier investigación oficial. Necesitaba escribir una propuesta para el comité de ética de su universidad. Revisaban todos los estudios involucrando sujetos humanos para asegurarse de que nadie saliera lastimado o explotado. La propuesta tenía que explicar el diseño del estudio, riesgos potenciales, cómo protegería la privacidad de los participantes y qué valor científico ofrecía la investigación. Después el comité se reuniría para discutirlo y o aprobar, pedir cambios o negarlo. También necesitaba aplicar para financiamiento de becas, ya que el equipo y tiempo de laboratorio costaban plata. Todo el proceso podría llevar semanas o incluso meses. Me pesó el estómago al escuchar el cronograma. Había estado esperando respuestas rápidas, alguna forma de arreglar esto rápido, pero me aseguró que incluso esta consulta preliminar le daba suficiente material para empezar a escribir la propuesta. Se movería tan rápido como el sistema permitiera. Después de que terminamos la videollamada, inmediatamente le mandé mensaje a Caro con todo lo que el doctor Rojas había dicho. Escribí su hipótesis sobre circuitos de reconocimiento afectivo y el diseño del estudio con sensores EMG y seguimiento ocular. Caro respondió en minutos diciendo que esto era progreso emocionante, pero después agregó una advertencia. La investigación se movía lento por canales institucionales. Incluso si el doctor Rojas conseguía aprobación y financiamiento, recolectar datos y publicar resultados llevaría meses o años. Este cronograma no resolvería mis problemas inmediatos con vivienda, empleo y supervivencia diaria. Sugirió que también buscara opciones legales por la pérdida del trabajo, y tal vez mirar reclamos por discapacidad mientras esperaba que el lado científico se desarrollara. Su consejo práctico cortó mi esperanza, pero tenía razón. La validación científica no pagaría mi alquiler el mes que viene. Abrí una nueva pestaña del navegador y busqué abogadas laborales en mi zona. La mayoría de los sitios web mostraban fotos corporativas genéricas y promesas vagas sobre luchar por los derechos de los trabajadores. Después encontré el sitio de Lucía Vera, que específicamente mencionaba casos de discriminación involucrando condiciones médicas. Su bio decía que había ganado acuerdos para gente despedida debido a discapacidades, enfermedades crónicas y condiciones que hacían que los empleadores se sintieran incómodos. Hice clic en el formulario de contacto y empecé a escribir. Expliqué el accidente de auto, los 30 segundos de inconsciencia. Como todos los que me conocían de antes, percibían mi cara como diferente, aunque las fotos no mostraban cambio. Describí el incidente de seguridad en el trabajo. Mi jefa sugiriendo que me tomara licencia. Los cuchicheos de compañeros de trabajo y finalmente mi despido. Adjunté mi carta de despido, el reporte de seguridad, emails de mi jefa y fotos de antes y después de mi cara. Después apreté enviar antes de poder dudar si esto valía la pena intentar. Lucía respondió la mañana siguiente preguntando si podía hacer una consulta telefónica esa tarde. Durante la llamada me dejó hablar 20 minutos seguidos sin interrumpir ni una vez. Pasé por toda la línea de tiempo desde el accidente hasta perder mi trabajo. Cuando terminé, hizo preguntas específicas.
¿Qué razón exacta dio mi empleador para el despido? ¿Documentaron algo sobre mi apariencia por escrito? ¿Alguien usó palabras como amenazante, perturbador o preocupante en referencia a cómo me veía? ¿Había evaluaciones de desempeño de antes del accidente que pudiera compartir? Sus preguntas se sentían diferentes a la curiosidad científica del doctor Rojas. Estaba construyendo un caso legal, buscando documentación y lenguaje específico que pudiera usar. Ambos enfoques se sentían como gente realmente tratando de ayudar en lugar de descartarme como loca. Lucía explicó su estrategia legal. Si podíamos establecer esto como una condición neurológica afectando cómo otros me percibían, podríamos tener base para un reclamo bajo leyes de discriminación laboral. Usualmente eso significaba que la persona discapacitada no podía realizar su trabajo, pero en mi caso la discapacidad afectaba principalmente a los observadores en lugar de a mí directamente. Mi empleador discriminó contra mí porque los cerebros de otra gente funcionaban mal al mirarme. La lógica legal parecía complicada y al revés, pero Lucía sonaba confiada de que podría funcionar. Había manejado casos donde empleadores despedían gente por hacer sentir incómodos a los clientes debido a condiciones médicas. Esto era similar. Su confianza me hizo sentir un poco menos impotente por primera vez desde el accidente. Me pidió que compilara una línea de tiempo detallada de todo relacionado con mi empleo. Quería el incidente de seguridad documentado con fechas y horarios exactos. Conversaciones con mi jefa, incluso las informales, necesitaban ser escritas con tanto detalle como pudiera recordar. Mi reunión de despido requería un relato minuto a minuto de lo que se dijo. Necesitaba emails, mensajes de texto, cualquier documentación que hubiera guardado. Pasé toda la noche organizando 3 meses de mi vida en un documento. Encontré el email donde mi jefa sugirió que me tomara tiempo libre. Saqué capturas de pantalla de mensajes de texto de compañeros preguntando si estaba bien. Escribí la conversación donde seguridad no me dejó entrar al edificio. Adjunté mis evaluaciones de desempeño de antes del accidente mostrando buenas calificaciones. Incluí fotos de mi cara de antes y después. A la medianoche tenía un documento de 15 páginas con docenas de adjuntos mostrando exactamente cómo mi empleador me trató diferente después del accidente. Mientras armaba la línea de tiempo legal, me di cuenta de que debía documentar el efecto observador más cuidadosamente. El doctor Rojas necesitaba descripciones específicas de lo que la gente percibía como mal. Lucía necesitaba citas mostrando que la discriminación estaba basada en apariencia en lugar de desempeño. Decidí programar encuentros para tomar café con gente que me conocía de antes del accidente y preguntarles directamente que describieran qué parecía diferente. Tal vez conseguir sus palabras exactas ayudaría tanto a la investigación como al caso legal. Mandé mensajes a 3 personas con las que había sido amiga pero no súper cercana. Pensé que podrían estar más dispuestas a encontrarse que mi mamá o mi exnovio. Le pregunté a cada una si querían juntarse a tomar un café y ayudarme a entender qué había cambiado. 2 respondieron que sí en 1 hora. La tercera tardó 2 días, pero eventualmente aceptó. El primer encuentro fue con Eva Hansen, alguien con quien había trabajado en otro departamento. Habíamos almorzado juntas a veces y charlado sobre planes de fin de semana. Elegí un café lleno de gente esperando que la multitud hiciera menos incómodo. Entró y escaneó el lugar. Cuando sus ojos cayeron en mí, su sonrisa vaciló. Se recuperó rápido y vino, pero vi esa reacción inicial. Pedimos bebidas y nos sentamos. Le agradecí por encontrarse conmigo y expliqué que estaba tratando de entender qué percibía a la gente como diferente. Se movió en su asiento viéndose incómoda. Le pregunté directamente que describiera qué parecía mal sobre mi apariencia ahora comparado con antes del accidente. Luchó por palabras, empezando y parando varias veces. Finalmente dijo que mis expresiones no coincidían con lo que recordaba. Cuando sonreía, se veía como la sonrisa correcta, pero algo se sentía raro, como si el timing estuviera mal o los músculos se movieran en un orden ligeramente diferente. No podía explicarlo mejor que eso. Después de que terminamos el café, fui a mi auto e inmediatamente escribí sus frases exactas en mi teléfono. El segundo encuentro fue con Leo, un tipo de mi gimnasio con quien solía charlar entre series. Siempre había sido amistoso, preguntando por mi fin de semana o comentando sobre mi progreso con las pesas. Sugerí encontrarnos en un lugar de jugos cerca del gym. Apareció en ropa deportiva como si planeara ir al gym después. Cuando lo saludé con la mano, caminó hacia mí pero mantuvo más distancia física que antes. Solíamos estar lo suficientemente cerca como para asistirnos en ejercicios. Ahora se sentó del otro lado de la mesa con su silla corrida para atrás. Le hice la misma pregunta sobre qué parecía diferente. Pensó un minuto y después dijo que mi cara se veía plana de alguna manera, como una fotografía en lugar de una persona real. Tridimensional pero faltándole alguna cualidad que la hacía sentir viva. Se disculpó por no poder explicarlo mejor. La descripción era nueva y honestamente perturbadora. Nadie había usado la palabra plana antes. Después de que se fue, agregué sus palabras exactas a mi archivo de documentación. El tercer encuentro fue con Mora Torres, mi ex mejor amiga a quien no había visto desde que dijo que parecía alguien usando mi piel. Aceptó encontrarse solo en un lugar público y trajo a su novio de apoyo. Elegí un café lleno cerca de la universidad donde solíamos estudiar juntas. Cuando llegué temprano y agarré una mesa en la esquina, los vi entrar juntos. Su novio se quedó cerca de ella mientras se acercaban.
Mora se sentó frente a mí, pero no me miraba directamente. Su novio se sentó junto a ella con su brazo alrededor de sus hombros. Les agradecí por venir y dije que estaba tratando de entender qué percibía la gente como diferente. Las manos de Mora temblaban mientras sostenía su taza de café. Le pedí que fuera específica sobre la rareza que veía cuando me miraba. Empezó a llorar inmediatamente. Su novio le apretó el hombro y preguntó si quería irse, pero negó con la cabeza. Se limpió los ojos y dijo que mis ojos ya no conectaban con ella, como si estuviera mirando a través de ella en lugar de a ella. Dijo que cuando solíamos hablar podía verme viéndola, pero ahora se sentía como si estuviera mirando espacio vacío. La descripción me dolió el estómago, pero anoté sus palabras exactas. Después de que se fueron, me quedé en el café otra hora agregando todo a mi archivo de documentación. Compilé las 3 descripciones junto con citas anteriores de Lucas, mi mamá y otros en un solo documento. El lenguaje específico era diferente en cada caso, pero patrones claros aparecieron. Desconexión, planitud, rareza en expresiones o contacto visual en lugar de rasgos reales. Nadie describió una nariz diferente o estructura ósea cambiada. Todos se enfocaron en movimiento, conexión, la sensación de mirarme. Organicé las citas por categoría y resalté los temas repetidos. Después envié la compilación tanto a Lucía como a Rojas, esperando que ayudara a sus diferentes enfoques de mi situación. Rojas respondió en 1 hora. Su email decía que el enfoque consistente en rasgos afectivos y dinámicos en lugar de estructura facial estática apoyaba fuertemente su hipótesis sobre circuitos de reconocimiento emocional interrumpidos. Pidió permiso para citar algunas descripciones anónimamente en su propuesta al Comité de Ética. Le escribí de vuelta inmediatamente diciendo que sí y ofreciendo proveer más documentación si era necesaria. Me alegró que mi sufrimiento pudiera realmente contribuir a entender esto que le estaba pasando a cientos de personas. Lucía usó las citas diferente en su respuesta al día siguiente. Resaltó como ninguna de ellas describía cambios físicos reales que justificarían un despido laboral. Mis ex compañeros de trabajo dijeron que me veía plana o desconectada, no que tenía una cara diferente. Redactó un formulario de queja argumentando que fui discriminada debido a respuestas neurológicas de otros a una condición médica que tenía. El marco legal se sentía extraño pero potencialmente poderoso. Estaba redefiniendo el problema como su problema de percepción, no mi problema de apariencia, que era exactamente lo que Rojas estaba tratando de probar científicamente. Caro me mandó mensaje esa noche sobre una próxima videollamada con varios miembros del grupo de apoyo que habían estado lidiando con esto por más de 1 año. Pensó que escuchar sus estrategias de afrontamiento podría ayudarme a manejar las realidades prácticas mientras esperaba que los procesos de investigación y legales avanzaran. Acepté unirme, curiosa sobre cómo otros habían sobrevivido esto tanto tiempo. La llamada grupal pasó 2 días después e incluyó 5 personas de diferentes provincias. Todos tenían historias similares, empezando con accidentes menores y 30 segundos de inconsciencia. Una mujer llamada Luz Paz había reconstruido toda su vida en una ciudad nueva donde nadie la conocía antes del accidente. Trabajaba remoto y había hecho amigos nuevos usando solo fotos post-accidente. Un hombre llamado Galo Cruz todavía vivía cerca de su familia, pero solo se comunicaba por mensajes de texto y llamadas telefónicas ahora. No había visto a sus viejos cara a cara en 8 meses. Sus estrategias iban desde escape geográfico completo hasta manejo cuidadoso de límites con gente que solía conocerlos. Durante la llamada, Diego Morales compartió que intentó terapia de exposición con su esposa. Interacciones graduales estructuradas diseñadas para ayudar a su cerebro a recalibrarse a su apariencia post-accidente. Trabajaron con una terapeuta 6 meses haciendo ejercicios donde ella lo miraba por cantidades crecientes de tiempo. Después de todo ese trabajo, ella podía tolerar estar en la misma habitación, pero todavía no podía mirarlo directamente. La historia era desgarradora pero honesta sobre los límites de lo que podría ser posible. Diego dijo que estaba considerando mudarse a otra provincia para empezar de nuevo porque ver a su esposa luchar para mirarlo los estaba destruyendo a ambos. Luz habló sobre la libertad inesperada de empezar de nuevo donde nadie tenía expectativas previas de ella. Había hecho amigos nuevos que solo conocían su cara actual. Empezó a salir con alguien que nunca conoció a la vieja ella. Construyó una carrera usando fotos recientes para todos los propósitos profesionales. Su éxito era inspirador, pero también dejaba claro cuánto tendría que abandonar para lograr estabilidad similar. Dijo que dejar atrás a su familia y viejos amigos fue lo más difícil que hizo. Pero finalmente se sentía como una persona real de nuevo en lugar de un fantasma rondando su propia vida. Después de que terminó la llamada, me quedé con las 2 opciones que habían presentado. Escapar y empezar fresco o quedarme y luchar para mantener alguna conexión con mi vida vieja. Ninguna opción se sentía bien. Escapar significaba admitir derrota y abandonar a mi mamá, mi departamento, todo lo familiar. Quedarme significaba rechazo continuo y tener que probar mi identidad constantemente. No decidí todavía. Solo me quedé con la elección imposible mientras la pantalla de mi laptop se oscureció. La mañana siguiente, intenté ir a mi banco para acceder a mi caja de seguridad donde guardaba algo de joyería vieja y documentos importantes. El cajero miró mi DNI y después a mí y dijo que la foto no coincidía con mi cara. Insistí en que era yo y di mi número de cuenta, número de quill y respuestas a 3 preguntas de seguridad.
Llamó a su gerente. El gerente tomó mi DNI y lo examinó bajo una luz especial, comparándolo conmigo múltiples veces. Dijo que necesitaban verificar mi identidad por medios adicionales antes de otorgar acceso a la caja de seguridad. Pregunté qué medios adicionales y dijo que necesitaría proveer documentación suplementaria como una partida de nacimiento o pasaporte. Sentí mi cara calentarse de enojo y vergüenza mientras otros clientes en la fila me miraban fijo. El gerente devolvió mi DNI y sugirió que volviera otro día con más documentación. Dejé el banco sin acceder a mi propia caja de seguridad, agregando otra situación a la lista creciente de lugares donde no podía probar que era yo misma. Fui a casa y pasé 3 horas hurgando en mi archivador por cada pieza de documentación que tenía. Partida de nacimiento del cajón de abajo, fotos viejas de la caja de zapatos en mi placard, facturas de servicios del año pasado, resúmenes de tarjeta de crédito de los últimos 6 meses. Esparcí todo por mi mesa de cocina y fotografié cada documento con mi teléfono antes de ponerlos en una carpeta. La mañana siguiente, volví al banco con la carpeta bajo el brazo y la mandíbula tan apretada que me dolían los dientes. El mismo cajero llamó al mismo gerente y ambos examinaron mis documentos uno por uno bajo esa luz especial. El gerente hizo copias de todo mientras yo me paraba ahí viendo a otros clientes echarme un vistazo y después mirar para otro lado rápido. Después de 2 horas de esto, finalmente me llevaron al cuarto de cajas de seguridad y desbloquearon mi caja, pero el gerente dijo que estaban marcando mi cuenta para requerimientos de verificación adicional en todas las visitas futuras. Quería gritarles a ambos, pero en lugar de eso solo saqué el anillo de mi abuela y la escritura de mi auto de la caja y me fui sin decir nada. Cuando llegué a casa, había un email esperando de alguien llamado Javier Cano. Dijo que era periodista cubriendo historias de interés humano para un medio regional y que había escuchado sobre mi situación por fuentes comunitarias. Quería entrevistarme sobre el fenómeno de cambios de reconocimiento post-accidente. Mi primera reacción fue borrarlo y bloquear su dirección, pero después me detuve con mi dedo flotando sobre el botón borrar. Tal vez cobertura mediática haría que la gente tome esto en serio. Tal vez si suficiente gente lee sobre eso, alguien en poder realmente haría algo para ayudarnos en lugar de tratarnos como si estuviéramos locos o mintiendo. Guardé el email y me quedé mirándolo 10 minutos tratando de decidir qué hacer. Reenvié el email de Javier a Caro y Lucía preguntando qué pensaban sobre hacer una entrevista. Caro respondió en 1 hora, advirtiéndome que la cobertura mediática podría salir realmente mal. Dijo que los periodistas a menudo iban por ángulos sensacionalistas que nos hacían ver como bichos raros. Dijo que las secciones de comentarios eran brutales y la gente diría cosas terribles. Dijo que perdería lo poco de privacidad que me quedaba. La respuesta de Lucía vino más tarde esa noche y era más medida. Dijo que la cobertura mediática podría potencialmente ayudar al caso legal documentando la discriminación públicamente y creando un registro de que esta condición existía. Pero también advirtió que podría poner a mi ex empleador a la defensiva y más difícil de negociar. Ninguna de las dos me dio una respuesta clara de sí o no. Así que me quedé con la decisión 2 días. Seguí abriendo el email de Javier y leyéndolo una y otra vez. Busqué sus artículos previos online y encontré mayormente piezas blandas sobre dueños de negocios locales y eventos comunitarios. Nada que pareciera malo o explotador, pero tampoco nada que mostrara que podía manejar algo tan complicado con la seriedad que merecía. Al tercer día, finalmente respondí aceptando una entrevista, pero puse reglas estrictas. Sin fotos mías. Sin detalles identificatorios sobre mi empleador o dónde vivía. Tenía que revisar todas las citas antes de publicación y podía vetar cualquier cosa con la que no estuviera cómoda. Javier aceptó todo tan rápido que me hizo sospechar sobre cuáles eran sus motivos reales. Pero programé la entrevista igual para ese fin de semana en un café del centro. La entrevista pasó el sábado a la tarde y Javier era más joven de lo que esperaba. Se veía como si acabara de graduarse de la escuela de periodismo tal vez hace 1 año. Tenía una libreta y una grabadora digital y preguntó si estaba bien grabar nuestra conversación. Dije que sí, y empezó con preguntas básicas sobre la línea de tiempo del accidente y cuando noté primero que la gente reaccionaba raro. Preguntó sobre las consultas médicas y qué habían dicho los médicos. Preguntó sobre el impacto social y cómo mis relaciones habían cambiado. Sus preguntas eran buenas y parecía genuinamente interesado, pero podía decir que lo que más lo emocionaba era el aspecto de Valle inquietante. Seguía volviendo a cómo la gente que me amaba ahora me encontraba perturbadora de mirar. Me pidió que describiera sus reacciones exactas y las palabras específicas que usaban. Su enfoque en ese ángulo me hizo sentir incómoda, pero respondí honestamente porque había aceptado la entrevista. Durante nuestra conversación, Javier empezó a usar frases que me dieron escalofríos. Dijo que era como la invasión de los usurpadores de cuerpos. Comparó mi experiencia con el fenómeno de la invasión de los usurpadores de cuerpos. Seguía haciendo referencias a películas de ciencia ficción e historias de terror. Rechacé y le dije que esto era una condición neurológica real afectando gente real, no alguna trama de película de terror. Dije que no éramos aliens ni gente vaina. Éramos solo humanos normales cuyos cerebros se dañaron en accidentes. Asintió y anotó todo, pero podía ver en sus ojos que el ángulo sensacionalista era lo que realmente lo emocionaba sobre la historia. Dejé el café sintiendo que había cometido un error enorme. 1 semana después, el artículo de Javier salió en vivo en el sitio web del medio. El titular era, Cuando todos los que amas ven a un extraño, el fenómeno de inconsciencia de 30 segundos. Leí todo 2 veces. El artículo en sí era razonablemente balanceado,
Incluyó la hipótesis del Dr. Rojas sobre circuitos de reconocimiento interrumpidos. Me citó acuradamente sobre las dificultades prácticas con bancos y empleadores y vivienda. Mencionó el grupo de apoyo y el hecho de que cientos de personas estaban lidiando con esto, pero la sección de comentarios empezó a llenarse en minutos de la publicación y fueron brutales. La gente lo llamó falso. La gente dijo que estaba mintiendo por atención. Alguien me comparó con aliens usando piel humana. Alguien más hizo un chiste sobre cómo me veía realmente bajo mi cara. Había algunos comentarios simpáticos de gente diciendo que tuvieron experiencias similares o conocían a alguien que sí, pero esos quedaron enterrados bajo cientos de respuestas escépticas y burlonas. Cometí el error de leer todos. Cada comentario se sentía como si estuviera quitándome pedazos del sentido de yo que me quedaba. La gente especulaba sobre si el accidente realmente me había desfigurado y estaba en negación. La gente se preguntaba si esto era un engaño elaborado por un contrato de libro o derechos de película. La gente compartía sus teorías sobre qué condición psicológica realmente tenía. Algunas personas eran amables, pero su amabilidad se ahogaba bajo toda la crueldad y burla. Finalmente cerré mi laptop y no la abrí de nuevo por 2 días. Caro me mandó un mensaje por el foro del grupo de apoyo preguntando si estaba bien. Dijo que varios miembros del grupo habían visto el artículo y estaban preocupados por mí. Admití que me arrepentía de hacer la entrevista y deseaba poder retractar la exposición pública. Fue amable, pero no endulzó nada. Dijo que Internet era para siempre y necesitaría desarrollar piel más gruesa si quería abogar por reconocimiento de esta condición. Dijo que hacerse público siempre venía con un costo y acababa de pagarlo. Lucía me llamó esa misma tarde con una actualización sobre el reclamo laboral. Había enviado el formulario de admisión inicial con toda mi documentación y deberíamos escuchar de vuelta en algunas semanas sobre si investigarían. Mencionó que el artículo de Javier podría realmente ayudar estableciendo un registro público de la existencia de la condición, aunque los comentarios fueran duros. Dijo que tener cobertura mediática mostraba que esto no era solo yo inventando cosas y eso podría ser útil en procedimientos legales. Su vista práctica me ayudó a sentirme un poco menos estúpida sobre aceptar la entrevista, pero igual deseaba poder volver atrás y borrar el email original de Javier antes de responderlo. El Dr. Rojas mandó un email 2 días después con el asunto propuesta enviada. Lo abrí mientras estaba sentada en mi mesa de cocina con café frío y sentí un pequeño levante en mi pecho cuando leí que estaba cautelosamente optimista sobre la aprobación. El proceso de revisión llevaría 4 a 6 semanas según su email, lo que se sentía como una eternidad cuando estaba viviendo en este limbo extraño de no ser reconocida. También mencionó que había visto el artículo de Javier y aunque el marco era sensacionalista, podría realmente ayudar con conciencia pública y futuras oportunidades de financiamiento para investigación. Todos seguían diciéndome que el artículo era de alguna manera bueno a pesar de lo terrible que se había sentido leer esos comentarios y quería creerles, pero mayormente solo me sentía expuesta y en carne viva. Cerré el email y traté de enfocarme en el hecho de que la investigación estaba avanzando, aunque se estaba moviendo lento. La tarde siguiente encontré un aviso de carta certificada en mi buzón y tuve que firmar por la carta real en el correo. Me temblaron un poco las manos mientras abría el sobre en mi auto y leí que mi dueño había recibido quejas de otros inquilinos sobre una persona no autorizada en mi departamento. La carta demandaba que proveyera prueba de identidad y derechos de alquiler en 10 días o enfrentaría procedimientos de desalojo. La leí 3 veces tratando de darle sentido a cómo estaba pasando esto cuando había vivido en ese departamento 3 años y pagado alquiler a tiempo cada mes sin fallar ni una vez. Ahora era tratada como una intrusa en mi propia casa por un dueño que había cobrado mis cheques de alquiler durante años. Me quedé en el auto mirando la carta hasta que mi visión se nubló y tuve que parpadear fuerte para despejar mis ojos. Manejé directo a casa y escaneé la carta con mi teléfono y después la mandé por email a Lucía con un mensaje preguntando si esto era siquiera legal. Respondió en 1 hora diciendo que era probablemente discriminatorio y deberíamos responder con un paquete de identidad comprensivo más una carta amenazando acción legal si el desalojo procedía. Dijo que redactaría la carta de respuesta esa noche y yo debía empezar a armar cada pieza de documentación que tenía probando que era la inquilina legal. Pasé el resto del día sacando archivos de mi archivador y carpetas de mi escritorio haciendo copias de todo lo que tenía mi nombre y dirección, mi contrato de alquiler, 3 años de registros de pago de alquiler, facturas de servicios desde que me mudé, resúmenes bancarios mostrando los pagos automáticos, póliza de seguro de inquilino, todo lo que pude encontrar que probaba que esta era mi casa. Lucía me mandó su borrador de carta a las 9 esa noche y eran 3 páginas de lenguaje legal básicamente diciendo que mi dueño estaba violando leyes de vivienda justa y estatutos de discriminación por discapacidad. Lo agregué a mi pila creciente de documentos junto con mi copia de DNI. Partida de nacimiento, tarjeta de Quill y un montón de fotos viejas mostrándome en el departamento. Lucía también había incluido una declaración certificada en el membrete de su estudio legal confirmando que me estaba representando y cualquier intento de desalojo resultaría en acción legal inmediata. Todo el paquete era más de 40 páginas cuando terminé de armarlo, lo que se sentía absurdo pero también necesario dado cómo mi vida se había convertido en un ciclo sin fin de probar mi propia identidad. Entregué todo en mano en la oficina de mi dueño la mañana siguiente y lo hice firmar un recibo confirmando que lo había recibido.
Apenas me miró mientras firmaba, solo tomó el sobre grueso y asintió sin decir nada. Toda la interacción llevó menos de 2 minutos, pero me dejó sintiéndome humillada y enojada de que tuviera que probar que era yo misma solo para mantener el departamento en el que había estado viviendo por años. Caminé de vuelta a mi auto y me quedé ahí unos minutos tratando de calmarme antes de manejar a casa. Esa misma tarde recibí otro email del Dr. Rojas diciendo que su propuesta había recibido aprobación preliminar, pero el comité quería salvaguardas adicionales para privacidad y consentimiento de participantes. Necesitaba revisar y reenviar la propuesta, lo que agregaría otras 3 a 4 semanas a la línea de tiempo. Me sentí decepcionada leyendo eso, aunque sabía que la investigación y la burocracia se movían lento, y nada sobre toda esta situación había sido rápido o fácil. Le mandé una respuesta corta diciendo que entendía y agradeciendo que me mantuviera actualizada, y después cerré mi laptop y traté de no pensar en cuántas semanas más estaría esperando por algún tipo de validación científica. Caro organizó otra videollamada del grupo de apoyo 3 días después, esta vez enfocada específicamente en estrategias de documentación y derechos legales. 8 personas se unieron a la llamada incluyéndome, y pasamos más de 1 hora compartiendo tips sobre qué formas de identificación funcionaban mejor en diferentes situaciones. Alguien tuvo éxito usando su pasaporte en lugar de DNI en bancos. Otra persona dijo que traer múltiples formas de ID juntas ayudaba más que solo una. Hablamos sobre cómo manejar encuentros con fuerzas del orden sin ser arrestados por proveer identificación falsa cuando realmente estabas diciendo la verdad. Compartimos qué instituciones eran más difíciles de lidiar y todos estuvimos de acuerdo en que el registro civil y los bancos eran lo peor. El conocimiento colectivo era increíblemente práctico y me hizo sentir menos sola navegando estas pesadillas burocráticas que parecían diseñadas para atrapar gente como nosotros. Durante la llamada, una mujer llamada Ivana Blanco mencionó que tuvo éxito consiguiendo una carta de su neurólogo explicando su condición en términos médicos, que llevaba con su idea a todos lados. Dijo que varios bancos y oficinas gubernamentales habían aceptado la carta médica como prueba suplementaria de identidad cuando su apariencia no coincidía con sus fotos. Otra gente en la llamada empezó a hacer preguntas sobre qué decía la carta y cómo convenció a su doctor de escribirla. Ivana explicó que había estado trabajando con un neurólogo 6 meses en su caso y él estaba dispuesto a documentar su situación aunque no había diagnóstico oficial todavía. Inmediatamente mandé un mensaje al Dr. Rojas después de la llamada preguntando si estaría dispuesto a escribir algo similar para mí. El Dr. Rojas respondió la mañana siguiente diciendo que no podía oficialmente diagnosticar una condición que no había sido formalmente reconocida por instituciones médicas todavía, pero podía escribir una carta describiendo el fenómeno y confirmando que estaba bajo su cuidado como participante de investigación. No era perfecto, pero era algo oficial en membrete médico que podría ayudar con problemas de verificación de identidad. Dijo que redactaría la carta y me la mandaría en 2 días. Le agradecí y sentí un pequeño sentido de alivio de que tendría una pieza más de documentación para llevar conmigo. La carta llegó a mi email exactamente 2 días después y la imprimí. Después llevé 3 copias a un escribano para que las certificara todas, para que se vieran lo más oficial posible. Mi DNI estaba próximo a renovar la semana siguiente, así que decidí probar la carta médica en el registro. Traje mi DNI actual, el aviso de renovación, mi partida de nacimiento y la carta certificada del Dr. Rojas, explicando que era participante de investigación en un estudio sobre cambios de reconocimiento post-accidente. El empleado tomó mi DNI actual y miró la foto. Después me miró a mí, después de vuelta a la foto. Leyó la carta del Dr. Rojas 2 veces muy lento, moviendo los labios mientras leía. Después llamó a un supervisor que hizo la misma rutina de examen con mis documentos. Hablaron bajito entre ellos unos 15 minutos mientras yo me paraba ahí, sintiendo mi cara calentarse de vergüenza. Finalmente el supervisor dijo que procesarían mi renovación, pero necesitaba ser marcada para revisión de verificación facial secundaria. Me fui con un DNI de papel temporario e instrucciones de volver en 30 días a buscar mi credencial permanente si la revisión aprobaba. Mi mamá me mandó un mensaje por primera vez en 2 semanas esa noche preguntando si podíamos hablar por teléfono. La llamé enseguida y atendió al segundo tono. Empezó a llorar casi inmediatamente y se disculpó por no poder manejar la situación mejor. Dijo que sabía intelectualmente que era su hija y me amaba, pero cada vez que me miraba su cerebro gritaba que algo estaba mal. Lo describió como si sus ojos le estuvieran mostrando una cosa, pero sus emociones le estuvieran diciendo algo completamente diferente. La honestidad dolía, pero también me ayudó a entender que no estaba eligiendo rechazarme a propósito. Su respuesta neurológica era involuntaria, algo pasando en su cerebro que no podía controlar sin importar cuánto quisiera. Le pregunté si estaría dispuesta a participar en el estudio de Rojas una vez que fuera aprobado, pensando que tener las respuestas de su cerebro medidas podría ayudarnos a ambas a entender qué estaba pasando. Se quedó callada mucho tiempo, y podía escuchar su respiración del otro lado de la línea. Dijo que lo pensaría, que la idea de ser estudiada la hacía sentir incómoda, pero quería encontrar una manera de volver a mí aunque su cerebro estuviera luchando contra eso. Acordamos intentar una relación solo por teléfono por ahora, hablando algunas veces por semana sin el estrés de que tuviera que mirarme. Después de que colgamos, me quedé en mi sillón sintiendo tanto alivio como tristeza de que mi relación con mi mamá se había reducido a voces incorpóreas. La mañana siguiente, Lucía mandó un email con el asunto actualización de reclamo laboral,
y lo abrí tan rápido que casi dejó caer mi teléfono. Escribió que habían acordado investigar mi reclamo por discriminación laboral, y estaban mandando un cuestionario a mi ex empleador y entrevistarían partes relevantes. El proceso llevaría meses, pero estaba avanzando. Agregó un párrafo advirtiéndome que no esperara un acuerdo masivo o vindicación dramática, explicando que la mayoría de casos como este terminaban en compensación modesta y referencias neutrales. Leí el email 3 veces, sintiendo una pequeña chispa de esperanza de que alguien oficial estaba tomando mi situación en serio. Esa tarde, empecé a aplicar para posiciones de trabajo remoto usando mis fotos recientes y planeando hacer entrevistas por video. Pensando que si podía ser contratada por gente que nunca me conoció antes, no enfrentaría el problema de reconocimiento. Actualicé mi CV, creé perfiles en 3 sitios de trabajo diferentes y pasé el resto de la semana enviando solicitudes para posiciones de análisis de datos e investigación. En una semana había conseguido 3 entrevistas para posiciones de contrato. La primera entrevista fue con una firma de análisis de marketing, y el gerente de contratación hizo preguntas normales sobre mi experiencia y habilidades sin ninguna reacción rara a mi cara. La segunda entrevista fue similar, y para la tercera me di cuenta de que Luz tenía razón sobre los extraños no percibiendo nada malo en mí. Los entrevistadores todos me trataron como una candidata normal, haciendo contacto visual y sonriendo y haciendo preguntas de seguimiento sobre mi trasfondo. Acepté una posición de contrato remoto haciendo análisis de datos para una firma de marketing después de que me la ofrecieron 2 días después de mi entrevista final. El pago era decente para cubrir mi alquiler y cuentas, y el trabajo era enteramente virtual sin requerimientos de oficina. Mi nuevo jefe, Cole, fue amable y profesional durante nuestra sesión de incorporación por video, guiándome por los sistemas de la empresa y presentándome a los miembros del equipo uno por uno. No mostró signos de encontrarme perturbadora o mal. Solo me trató como cualquier otro empleado nuevo. Durante nuestra primera reunión de equipo, cuando todos se estaban presentando y dándome la bienvenida, sentí lágrimas empezando en mis ojos porque ser tratada normal en un entorno profesional era tal alivio. Tuve que apagar mi cámara un minuto para recomponerme antes de volver a unirme a la reunión. Con mi ingreso estabilizado, empecé a pensar seriamente sobre si quedarme en la ciudad o reubicarme como Luz había hecho. Saqué un cuaderno e hice una lista de pros y contras, escribiendo quedarme en la parte superior de una columna y mudarme en la parte superior de la otra. Quedarme significaba reconciliación potencial con mi mamá si el estudio ayudaba a su cerebro a ajustarse y significaba mantener mis casos legales con Lucía y la investigación laboral, pero también significaba encuentros continuos con gente que me conocía de antes, como cruzarme con ex compañeros de trabajo en el súper o ver a mis viejos vecinos que pensaban que era una extraña. Mudarme significaba un comienzo limpio donde nadie tenía recuerdos preaccidente de mí, pero también significaba abandonar cualquier esperanza de recuperar mis viejas relaciones y dejar la única ciudad en la que había vivido. Miré la lista 1 hora sin tomar una decisión, después cerré el cuaderno y volví al trabajo. 3 semanas después, Rojas me mandó un email con el asunto aprobación del comité y lo abrí inmediatamente. Su propuesta revisada había sido aprobada por el Comité de Ética de la universidad y quería programar la primera ronda de pruebas lo antes posible. El estudio involucraría traer gente que me conocía antes del accidente y medir sus respuestas cerebrales a mi cara comparadas con sujetos de control que nunca me habían conocido. Necesitaba que reclutara participantes, lo que significaba pedirle a mi mamá, ex compañeros de trabajo y tal vez incluso Lucas que se sometieran a pruebas. El pensamiento de pedirle a Lucas me hizo sentir mal del estómago, imaginando que dijera que no o usándolo como otra oportunidad para decirme que no era realmente yo. Decidí empezar con mi mamá, llamándola esa noche y explicando que el estudio podría ayudar a investigadores a entender y eventualmente tratar la condición. Escuchó callada mientras describía el proceso de pruebas y qué Rojas esperaba aprender de eso. Después de una pausa larga, aceptó participar, diciendo que haría cualquier cosa que pudiera ayudarla a verme como su hija de nuevo. Rojas le mandó los formularios de consentimiento y la programó para la semana siguiente. Pensé en contactar a Lucas, pero no pude obligarme a hacerlo todavía. El riesgo emocional de su rechazo se sentía demasiado alto para manejar. La primera sesión de pruebas con mi mamá pasó en el laboratorio de Rojas en la universidad un martes a la mañana. La llevé ahí y la acompañé al edificio de neurociencia, pero Rojas me dijo que no podía estar en la sala durante sus pruebas. Me senté en el área de espera 2 horas mientras hacían EMG facial, seguimiento ocular y escaneos fMRI, hojeando revistas viejas sin leerlas y chequeando mi teléfono cada pocos minutos. Cuando mi mamá finalmente salió, se veía exhausta y agotada, su cara pálida y su movimiento lento. Dijo que el proceso era indoloro, solo extraño mirar fijo fotos mías mientras máquinas medían sus reacciones. Fuimos a tomar café después, y me agarró la mano por la mesa, aunque apenas podía mirar mi cara. Rojas me llamó al día siguiente para briefearme sobre los datos preliminares y lo puse en altavoz mientras tomaba notas. Explicó que la amígdala y el área fusiforme facial de mi mamá se activaban normalmente al ver mi cara, lo que significaba que su cerebro me estaba reconociendo correctamente al nivel básico,
pero su corteza cingulada anterior mostraba patrones de actividad inusuales que sugerían conflicto emocional. En términos más simples, su cerebro reconocía mi cara correctamente, pero la marcaba como emocionalmente mal. Los datos validaban lo que había estado describiendo todo el tiempo, que su cerebro estaba traicionando sus sentimientos sobre mí por algún tipo de falla neurológica. Durante las próximas 3 semanas, Rojas probó a 4 personas más que me conocían antes del accidente. 2 excompañeros de trabajo aceptaron participar después de que les mandé emails cuidadosos explicando la investigación, y mi vieja compañera de cuarto dijo que sí después de algo de duda. Eva vino a las pruebas también, y cada vez me senté en esa misma área de espera mientras máquinas medían cómo sus cerebros respondían a mi cara. Las 4 mostraron patrones similares de reconocimiento facial normal en las áreas de procesamiento básico, pero procesamiento afectivo interrumpido en los circuitos de reconocimiento emocional. La consistencia entre participantes fortaleció la teoría de Rojas de que el accidente había disparado algo en los sistemas de reconocimiento emocional de los observadores en lugar de cambiar algo sobre mi cara real. Rojas programó una consulta 2 días después para guiarme por lo que los datos de prueba realmente significaban. Me senté en su oficina mientras subía escaneos cerebrales y gráficos en la pantalla de su computadora, señalando áreas de colores que mostraban diferentes niveles de actividad. Empezó diciendo que esto era todo preliminar y necesitaría revisión por pares y replicación antes de cualquier conclusión formal, pero los patrones entre los 5 participantes eran lo suficientemente consistentes como para sugerir que algo real estaba pasando. Los datos mostraban que cuando gente que me conocía antes del accidente miraba mi cara, sus áreas de reconocimiento facial básico se iluminaban normalmente. El área fusiforme facial y las partes de sus cerebros responsables de identificar caras funcionaban exactamente como deberían, pero la corteza cingulada anterior, que maneja reconocimiento emocional y la sensación de familiaridad que conseguís cuando ves a alguien que conoces, mostraba patrones de actividad inusuales. Rojas lo explicó así. Sus cerebros reconocían mi cara correctamente al nivel de procesamiento visual, pero algo en el circuito de reconocimiento emocional la estaba marcando como mal o no familiar. Lo llamó una forma de prosopagnosia adquirida para reconocimiento emocional, significando que podían identificar mi cara cognitivamente, pero no podían acceder a la familiaridad cálida que normalmente viene con ver a alguien que aman. El lenguaje científico hizo que se sintiera menos como si fuera un monstruo y más como un fenómeno médico que podía ser estudiado y potencialmente entendido. Le pregunté a Rojas si había algún tratamiento o intervención que pudiera ayudar a la gente a recalibrar sus respuestas a mí. Se recostó en su silla y admitió que no sabíamos todavía porque este era el primer estudio sistemático del fenómeno. La terapia de exposición podría ayudar a algunas personas gradualmente a reentrenar sus circuitos de reconocimiento emocional, pero no podía hacer promesas sobre efectividad o cronograma. Algunas personas tal vez nunca recuperarían el reconocimiento emocional sin importar cuánta exposición tuvieran. La incertidumbre era difícil de escuchar, pero al menos ahora había documentación científica probando que esto era real y no solo en mi cabeza. Dejé su oficina con copias de los hallazgos preliminares y una mezcla extraña de validación y decepción. 3 días después, Lucía llamó con una actualización sobre la investigación laboral. Mi ex empleador había respondido a la consulta y su posición oficial era que me despidieron debido a problemas de desempeño y preocupaciones de encaje cultural completamente no relacionadas con mi apariencia. Lucía dijo que esta era estrategia defensiva estándar cuando empleadores enfrentan reclamos de discriminación y teníamos evidencia que contradecía su narrativa. Mis evaluaciones de desempeño habían sido consistentemente positivas justo hasta el accidente y múltiples testigos podían confirmar que el incidente de seguridad fue el evento disparador de mi despido. La investigación continuaría con entrevistas a testigos y revisión de documentos durante los próximos meses. Lucía estimó otros 2 a 3 meses antes de que tuviéramos alguna resolución e incluso entonces podría ser solo una oferta de acuerdo en lugar de un hallazgo formal. Le agradecí y traté de no sentirme desalentada sobre cuán lento todo se movía. Javier me mandó un email la semana siguiente pidiendo una entrevista de seguimiento sobre los hallazgos de investigación de Rojas. Mi primera reacción fue borrar el mensaje después del desastre de sección de comentarios de su primer artículo, pero dudé y lo reenvié a Rojas en su lugar. Respondió en una hora diciendo que la publicación revisada por pares todavía estaba a meses de distancia y la cobertura mediática podría realmente ayudar a otra gente afectada a encontrar el grupo de apoyo y participar en investigación. Me animó a hacer la entrevista, pero sugirió que pusiera pautas incluso más estrictas sobre precisión científica y evitar cualquier marco sensacionalista. Le respondí a Javier aceptando una segunda entrevista con condiciones. Tenía que pasar todas las afirmaciones científicas por Rojas para precisión, sin comparaciones con usurpadores de cuerpos o referencias a películas de terror, y quería revisar el artículo antes de publicación. Aceptó todo y programamos una videollamada para el día siguiente. El artículo de seguimiento salió 2 semanas después con un tono completamente diferente a la primera pieza. Javier se enfocó en la investigación de Rojas y la base neurológica para el fenómeno usando terminología científica apropiada y explicando los hallazgos de imágenes cerebrales en lenguaje accesible. Incluyó citas mías sobre los desafíos prácticos de navegar la vida diaria cuando la gente te percibe diferente, pero lo encuadró como una condición médica en lugar de un misterio espeluznante.
La sección de comentarios todavía estaba mezclada con algunos escépticos y trolls, pero más gente compartió sus propias experiencias o expresó simpatía genuina por lo que estaba atravesando. Algunos investigadores incluso comentaron preguntando sobre el cronograma de publicación de Rojas y si podían colaborar en expandir el estudio. El artículo se sintió como progreso aunque no arreglara nada. La revisión secundaria del registro finalmente se completó y recibí mi DNI renovado en el correo un martes a la mañana. Abrí el sobre con manos temblorosas y miré fijo la credencial nueva con mi foto reciente, la que coincidía con mi apariencia actual, aunque me veía exactamente igual que siempre. La fecha de validación era actual y la credencial se veía oficial y legítima. Inmediatamente manejé a una copistería e hice 3 copias certificadas. Después pasé el resto del día actualizando mi número de DNI en cada cuenta y base de datos que se me ocurrió. Tener identificación emitida por el gobierno actual se sintió como recuperar un pedazo de vida normal, como si existiera en el registro oficial de nuevo como yo misma. Mi dueño mandó un email breve esa misma semana reconociendo recibo de mi documentación de identidad y confirmando que mi alquiler sería renovado bajo términos estándar cuando venciera en 2 meses, sin disculpa por el estrés que había causado amenazando con desalojo, sin reconocimiento de que me había tratado como una intrusa en mi propia casa, solo confirmación burocrática de que podía quedarme. Estaba enojada por su comportamiento, pero aliviada de que la crisis de vivienda estuviera resuelta sin tener que mudarme o encontrar un departamento nuevo. Asistí a otra videollamada del grupo de apoyo ese viernes y compartí actualizaciones sobre el progreso de investigación de Rojas y mi situación de empleo y vivienda estabilizada. Varios miembros hicieron preguntas detalladas sobre el diseño del estudio y si podían participar si Rojas expandía a otras ciudades. Caro mencionó que ya estaba en contacto con él sobre reclutar participantes de diferentes ubicaciones para fortalecer la investigación. La esperanza colectiva del grupo de que la validación científica pudiera llevar a mejor entendimiento o tratamiento se sentía frágil pero real, como si todos estuviéramos agarrándonos de algo que podría realmente ayudarnos eventualmente. 3 meses después del accidente me senté en mi departamento un sábado a la mañana haciendo inventario de mi vida. Tenía ingreso estable del trabajo de contrato remoto, vivienda segura con mi renovación de alquiler confirmada, un DNI renovado con foto actual y casos legales y de investigación activos documentando lo que me había pasado. Mi relación con mi mamá existía solo por llamadas y mensajes de texto ahora porque todavía no podía mirarme sin que su cerebro gritara que algo estaba mal. Lucas estaba completamente fuera de mi vida sin contacto desde el corte. La mayoría de mis viejos amigos se habían alejado o dejado de responder mensajes, pero tenía conexiones nuevas por el grupo de apoyo. Gente que entendía exactamente por lo que estaba pasando porque lo estaban viviendo también. Tenía un trabajo remoto donde colegas me trataban normal porque nunca me habían conocido antes. Tenía evidencia científica documentada del estudio de Rojas probando que no estaba loca o imaginando la manera en que la gente respondía a mí. La vida que estaba construyendo no se parecía en nada a la que había tenido antes del accidente, pero era mía y estaba aprendiendo a vivir en ella sin necesitar que todos me vieran de la manera en que me veía yo misma. Ahí vamos a parar hoy. Gracias por estar acá. Honestamente hace que estas historias se sientan mucho más cálidas. Espero que te vayas con una sonrisa. Suscríbete si querés seguir compartiendo estos momentos juntos.